Sí, iniciar grabación, listo. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. La idea es que hoy básicamente terminamos el tema de partículas. Eso no era. Hoy terminamos el tema de partículas, es decir, hoy estamos en la última diapositiva del VFX, unidad 8 sincronización. Y ya a partir de la próxima clase, pues empezaríamos con el tema de shaders. Por ahora para el lado, perdón, de VFX, esta última parte de sincronización es de hecho cómo fue posible hacer la, el efecto de la lluvia que se sincroniza con esta curva de acá. Es decir, cómo podemos hacer que las curvas que ya vimos cómo funcionan, cómo podemos conectarlas con las partículas por código. Entonces ya vengo por acá a mostrar aquí pues con un efecto, antes de mostrar eh, con el efecto de la lluvia. O bueno, no, voy a empezar mostrando igual el funcionamiento de lo que queremos lograr, para que sea un poco más claro. Entonces aquí tenemos un script que nos va a controlar en este caso la lluvia. Y si miramos el script, lo único que tiene es una curva que nos va a permitir controlar la, como el comportamiento respecto al tiempo. Y la duración, pues es este parámetro de acá. También podría tener serializado otro parámetro que fuera como la intensidad, aunque no lo serialice, pero pues sería útil obviamente tenerlo. Voy a para cambiar aquí el modo de compartir pantalla para que les llegue con el audio y en un momento ya lo muestro acá. Listo. Noten acá que el comportamiento es una curva que sube suave, va a llover fuerte, luego se va a quedar arriba lloviendo, va a bajar a medio estable, luego vuelve y sube y luego ahí sí escapa. Voy a darle play. Y bueno, básicamente eso era lo que vimos aquí, es un efecto que está todo controlado por una curva, pero inclusive esta curva pues va a afectar las curvas del sistema de partículas. Ahora sí, ¿cómo se hace esto? Para eso voy a crear un sistema de partículas nuevo primero para explicar esto. Aquí, perdón, ya apago la lluvia. Y voy a crear aquí un sistema de partículas. Entonces, efectos, sistema de partículas. Listo, ahí está. Y este sistema de partículas le voy a cambiar algún parámetro, pero desde una misma curva que tenga por código. Entonces, digamos que aquí le voy a controlar por una curva la velocidad inicial. Entonces voy a poner por acá, cambiar la rotación, 270 grados. Le pondré aquí sin ángulo el shape. Thickness 0 para que solo salgan en el borde. Y digamos un color aleatorio. Cambiémosle que se estiren un poco en dirección del movimiento. Y ya. Bueno, digamos que ese es el efecto base. Para que no aparezcan muy brusco, voy a ponerles un color over lifetime, como siempre. Que sea un fade. Aquí está. Y les bajaré tanto la velocidad como el tiempo de vida. Listo. Bueno, y lo que quiero nuevamente es que estas partículas controlar esta velocidad por una curva. Entonces pongamos aquí una curva. Si digamos va a empezar positivo durante la mitad del tiempo del efecto, aquí le voy a poner una duración de 3 segundos. Y yo quiero que en la mitad haya un corte. Bueno, no, no en la mitad, en un cuarto del efecto hay otro corte. Y en 3 cuartos haya otro corte. Y aquí es donde va a bajar a -1.
Aquí está. Y este también va a estar aquí en -1. Listo. Algo como esto. Lineal y lineal. Listo. Entonces aquí vienen primero hacia arriba y luego van a ir hacia abajo. Eso es todo, pues como lo que queremos hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que esta misma curva, pues queremos controlarla por código. La razón de eso, no sé, pueden haber muchas, digamos, por ejemplo, yo podría querer que esta misma curva me afecte otros parámetros, como hicimos en el de la velocidad radial de la esfera, de las rocas, perdón, y entonces quiero un código que me controle todas esas curvas a la vez y todas se actualicen de forma automática. Entonces, para eso vamos a crear un código que se va a llamar aquí Curve Particle Example. Cambio el nombre aquí a este. Listo. Bueno, entonces aquí ya tengo mi código base Core Particle Example que voy a acceder al sistema de partículas, pues porque para eso es el código. Como siempre, pues debo obtener el componente. Y bueno, aquí lo voy a poner en children, pero es porque pues no necesariamente lo va a tener el script del objeto, sino que podría ser un hijo el que lo tenga. Entonces get component in children. Y bueno, necesito aparte otro módulo porque recordemos que a las partículas se accede por módulos. Entonces voy a crear un particle system.main module que se va a llamar main. Y main pues va a ser igual a el sistema de partículas.main. Listo. Y ahora lo que quiero es evaluar una curva. Entonces aquí animation curve. Y ese animation curve va a estar serializado. Y listo. Entonces ya con esto voy a tomar esta curva y quiero de alguna forma pasársela a las partículas. Entonces vengamos acá. Ponemos esto dentro de un objeto vacío. El objeto vacío no es necesario, es que normalmente yo no dejo las partículas sin ningún objeto vacío porque me parece que pierde uno flexibilidad, en el sentido de que no podría moverlas de forma local o cambiarles la escala todo a la vez. Y le agrego el componente, curve particle example, y aquí está la curva. Y bueno, vamos a hacer cualquier curva aquí, pongamos esta, digamos. Bueno, para el ejemplo, pongamos el -1, pues pongámosla también negativa porque la idea es que tenga velocidades negativas también. Entonces, bueno, para esta curva viene aquí en cero, empiezan a moverse para arriba y luego van a caer. Ahora sí, ¿cómo lo conectamos? Pues vamos a venir aquí y decirle que en el módulo main hay un atributo que se llama start velocity, perdón, start speed. Y start speed eh, es igual a un nuevo particle system min max curve. Noten acá que el sistema de partículas tiene su propio sistema de curvas que no es el mismo que el animation curve. Se llaman min max curve y son otro tipo de curvas. Este tipo de curva cuando la creamos, quiero que miremos aquí mismo las opciones de las sobrecargas del constructor. Pueden recibir una constante o recibir nada o recibir, aquí está un multiplicador y una curva. Este es el que me interesa. Entonces, este de acá, bueno, también puede recibir un mínimo y un máximo, un multiplicador, una curva mínima y una curva máxima, que son básicamente los mismos parámetros que podemos elegir allá. Random entre dos constantes, o constante, o curva, o random entre dos curvas. Aquí voy a utilizar este que habíamos visto ahorita, que era un multiplicador y una curva. Por ahora voy a decirle que el multiplicador es 1 y que la curva es esta curva que tengo aquí serializada. Esta de acá. Así que cuando le doy play, esta curva va a pasarse a esta de acá. Entonces démosle play.
Y noten que la curva efectivamente se cambió. La que está aquí en el sistema de partículas se modificó por una curva como la que está serializada. Noten cómo era la curva originalmente. Le doy play y la curva se cambió. Y ahí está. Ese era básicamente el efecto que acabamos de programar. Si yo quiero modificar la intensidad, pues lo que puedo hacer es ponerlo aquí en donde está C1. Entonces voy a serializar aquí. eh, Ese sería intensity. Digamos que por defecto sea 3. Y aquí ya voy a pasar ese intensity. También voy a serializar la duración. Que sean, digamos, no sé, 5 segundos. Y aquí entonces en main.duration le pongo esa duración. Tengan en cuenta que uno no puede cambiarle la duración a un sistema de partículas que ya está corriendo. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar el play on awake para que no empiecen corriendo las partículas. Y por código, después de haberlo inicializado, le voy a dar particle system.play. Entonces nuevamente le doy play, la curva va a cambiar, ya no basta uno, sino que ya basta 3. Y aparte, pues ya la duración cambió hasta el 5 que le puse por código. Noten que aquí estaba en 3, pero cuando le di play se cambió a 5. Porque básicamente pues estamos modificando los parámetros con este script de acá. ¿Preguntas hasta acá? Gio, sí, una pregunta. No sé si sea óptimo o no, pero esta curva, digo, pues al ser alterada por código, se puede reemplazar por otra curva durante el juego, pues durante el play. Buena pregunta. No sé, miremos. Miremos. A ver. Entonces pongámosle acá eh, ese código. Si input.getButtonDown. Si presionamos Fire 1. No, si presionamos Jump. Vamos a darle el play. Pero aparte vamos a tener entonces más de una curva. Vamos a tener un arreglo de curvas. Y aquí vamos a tener otro L que se va a llamar index, que es el que nos va a contar en cuál curva vamos. Y aquí vamos a utilizar curva en la posición index. Y bueno, vamos a decirle que cada vez que yo presione esto, el índice se incremente. De modo que, pues aquí, igual a index más uno sería esto mismo. De modo que cuando yo le doy play se me cambie a la siguiente curva. Acá cuando le vuelva a dar play, pues se va a la siguiente curva. Y vamos a probar si efectivamente si nos funciona. Aquí habría un error es cuando me pase de las curvas y son tres curvas, pues cuando vaya en la tercera y se trate de acceder a la curva 4 va a ser un error. Podemos hacer que se reinicie cuando llegue a ese máximo. Entonces podemos poner aquí, creo que sería algo como esto. Si esto módulo, eh, El voy a cambiar tamaño el tamaño, del sí, array. completamente de acuerdo. Si esto módulo el tamaño del arreglo. Ah, no, ya, solo así. Listo. Noten que aquí, como estoy haciendo el módulo, digamos que fueran 3. Estoy encontrando todos los múltiplos de 3. Cuando llegue a 3, vuelve y lo reinicia. Cuando llegue a 6, lo reinicia. Cuando llegue a 9, lo reinicia. Es básicamente como la idea de esto. Y creo que ya estaría bien. Vamos a probarlo y ya resolviendo preguntas. Profe, no habría que volver a poner pues, la curva. No habría que volver a, digamos, añadirla. Ah, sí, gracias. Aquí. Sería antecitos de dar replay. O sea que esta línea ya me sobraría. Entonces cuando le doy play, se cambia la curva, se ejecuta esa curva y actualizo a la siguiente curva. Cuando le doy play otra vez, ya va a ejecutar la curva actual que pues ya la habíamos incrementado. Aquí efectivamente ya me sale un arreglo de curvas, le voy a decir que son tres curvas. La primera curva va a ser esta de acá, en donde va a empezar hacia abajo y luego va a subir. La siguiente curva va a ser, empieza negativa y termina negativa, que es esta de acá.
Y la siguiente curva va a ser esta de acá, que solo es positiva, se queda quieta, positiva con una velocidad y luego vuelve y baja. Vamos a probar ahora sí, play. Entonces, aquí está la primera curva, que fue esta de acá, negativa y luego positiva. Vuelvo y salto. Y aquí fue esta curva que fue negativa, positiva, negativa. Vuelvo y salto. Y aquí va a ser esta curva que solo es positiva. Y vuelvo y salto y voy a volver a empezar con la primera. Ahí está bien. No, entonces respondiéndole a Nicolás, efectivamente sí, podemos cambiar la curva durante gameplay. Funciona bien, nunca lo había probado. Ya sé que sí. Y bueno, para aclarar esta partecita de acá, esto es lo que nos permite esto reinicia el contador. Que si tienen preguntas más detalladas, pues lo explico obviamente. Pero justo ahorita, de forma general, ¿qué preguntas tienen de lo que acabamos de hacer? Pero pone el start en el un validate para Otra vez, ¿qué, porque si no, perdón? lo del start en el non validate. En el onValidate, Mm. que es onValidate, es un método. Para Sí. sí, para no tener que o sea, ahí lo haces en el inicio de cada frame. Pero el non validate, cada vez que modificas un valor en el inspector, se cambia automáticamente en el Ya, en entiendo. Pues eso sería de modo que cada vez que yo cambie la duración por código, pues se actualizara. Sí, tiene sentido. Ujú. Gracias. Entonces pongamos aquí. Este se actualiza con el editor. Nos permite hacer pruebas en el editor sin tener que dar play. Listo. Gracias ahí, Felipe, por la Y información también el adicional. componente, y si se ha vuelto porque sin el componente, pues país. Pero el componente ya lo obtuvimos, aunque cambiemos, pues es decir, el main no va a Sí, cambiar. pero es que, profe, Ah, ahí dices que podemos hacer pruebas, o sea, podemos editarlo desde el editor, bueno, sin darle play, ¿cierto? Pero como el start empieza en el play, pues no vamos a acceder a ese componente. ya entiendo. Pues sí, o sea, aquí saldría un error por el hecho de que todavía no conoce el componente. Ujú. Listo, pero entonces, bueno, dejémoslo así. Pero me puede explicar qué es el onValid, que nunca lo había usado. Es porque Unity en su, busquemos cómo es que se llama, Script Execution Order. Pero yo creo que esa no es la forma. Tiene como unas funciones que se van llamando en puntos específicos, ¿cierto? Como hemos visto que existe el update, existe el fix update, el start, pero hay unos que se llaman inclusive cuando hay ciertos cambios propiamente del editor, aunque pensé que nos iba a aparecer aquí el onValidate. Mm, por ejemplo, el reset. Entonces dice el reset se llama cada vez que un script se añade a un objeto. Entonces, si nosotros queremos cada vez que yo añade el script a un objeto que pase algo, no sé, que ese objeto cambie de tamaño o algo así estando dentro del editor, lo pondríamos en el reset. Pero asimismo existe un onValidate, pero efectivamente no aparece aquí, que se va a llamar cuando hacemos cambio en los objetos, en los atributos serializados. Entonces, miremoslo acá. Pues es casi casi tan directo. Entonces se llama cuando el script se recarga o cuando un valor cambia en el inspector. Solo va a funcionar pues en el editor. Entonces cuando yo llegue y cambie este numerito aquí por un 10, él internamente va a llamar al onValidate, va a venir a buscar este código y va a hacer estas tres líneas que están aquí. Por yo haber cambiado esto de un 5 a un 10 y lo cambio por un 3, hace lo mismo, viene y cambia esto de acá. No sé si ahí va quedando más claro, Felipe. O sea que la función de eso es como ahorrar procesos que se harían en el start. Pues como, porque ya se tienen los valores, no se ejecutan de nuevo, digámoslo así, ok. Es una opción, sí, pero realmente trasciende eso. Es decir, hagámoslo aquí para que sea un poquito más claro. Sino que aquí como tengo ya varias curvas, es un poquito más difícil de ver, pero miremoslo acá. Voy a cambiarle también la curva por la cero. Cada vez que yo le cambie o la curva o el número o algo así. Quiero que mire aquí, en este momento está en 3 la duración y tiene esta curva. Pero voy a cambiar aquí la duración por 10 y voy a cambiar esta primera curva
por esta de acá que tiene como un piquito aquí. Si yo vengo y le doy clic acá, note que la curva ya se actualizó y yo ya aquí puedo darle play a las partículas y ver cómo se ve esa curva sin tener que haberle dado play. Es decir, ¿eso para lo que sirve? Sí, pues efectivamente nos va a ahorrar el start que se llame unos procesos, pero aparte nos va a permitir hacer pruebas rápidas en el editor. Cualquier cambio que yo haga acá en tiempo real lo voy a ver reflejado rápidamente aquí. Note que ya se cambió y la duración también se cambia. Esa es básicamente la ventaja. Ah, ya entiendo. Profe, Y ah, una adelante. cosita. La intensidad es, o sea, multiplica como los valores de la curva Tal cual, normalizada, ok. tal cual, tal cual. Entonces, si valía 1, 1 por 3, 3. Si valía 0.5, 0.5 por 3, 1.5. Es una Ah, multiplicación. Piensen que eso fuera como un por aquí. Aquí me está saliendo un error. Es una bobada, pues, pero obviamente a uno no le gusta que le salgan errores. Y es que trato de cambiar la duración y de pronto se está ejecutando. Entonces voy a darle aquí punto stop. De modo que cuando vaya a hacer los cambios, primero pare el sistema de partículas. Entonces le cambio aquí por un... Voy a borrar los errores. Cambio aquí por un 3. Ah, todavía estaba reproduciéndose. Me toca cambiar aquí algo. Esto es punto stop. Esto tiene una sobrecarga. eh, que las limpie inmediatamente. Esto es para uno detener las partículas, también los hijos de las partículas, y que las limpie. O sea, todas las que estuvieran vivas las mata de forma inmediata. De modo que cuando yo le haga el cambio aquí por un 5, digamos que yo le había dado play. Ahí se reprodujo. Voy a pausarlas, ahí están reproduciéndose. Y lo cambio por un 8, inmediatamente se borraron todas las partículas. Por eso es pues por ese método de aquí de stop. Y nuevamente eso fue para que no me saliera error. Porque si ya se estaban reproduciendo, lo reporta como un error. Porque está cambiándole los parámetros a las partículas y ya están en ejecución, específicamente la duración. Bueno, no sé, ahí sí queda más claro, Muñoz, esta parte del onValidate o si hay alguna pregunta adicional. no, sí, profe, todo claro. Listo. Profe, Sí, dale. ese del onValidate, por ejemplo, habría que cambiarlo otra vez al start o un awake cuando hagamos un build, supongo. Porque esto solo funciona en el editor. Buena pregunta, no sé. Miremos qué dice la documentación. Yo creo que no. Mm, No, no, también no funciona porque. como ¿cuándo funcionaría en el pipeline de Unity cuando eso se pasó en ejecutable? ¿Se llamaría en el equivalente al start o en el equivalente al awake o uno cómo sabe cuándo se llama? De pronto, no sé si Felipe o Juan que la habían utilizado saben. No, pues la verdad es que. O sea, eso solo es exclusivo del editor. Entonces, o sea, eso que de esta manera quema los valores en el desrealizados. O sea que. O sea, literalmente, o sea, no. O sea, no No, quema los sí, sí, valores, entiendo. entonces Como el no hay que esquema hacer nada. quedaría antes de la wake porque quedaría, es decir, sería como que cuando yo le voy a dar play, ya él tiene esos, cuando yo lo quemé, perdón, cuando le di file build, él ya tenía esos valores. Entonces, es inclusive antes que la wake. Es como cuando uno lo hace en el editor, como cuando uno serializa algo y lo arrastra, que uno hace el build y todavía tiene eso arrastrado, es tal cual. Sería esto, ya entiendo, sí, sí. Entonces, por eso no haría falta. Listo, continuemos. Preguntas adicionales. No hay preguntas, listo, súper bien. Creo que este concepto va quedando claro. Vamos ahora sí a ver el ejemplo entonces de la lluvia. La lluvia la tengo por acá y tengo un script que se llama lluvia, literalmente. Y miremos que es un código muy sencillo. De hecho, esa es una de las tareas. Como ya les estoy mostrando el código, pues la tarea se vuelve más replicarlo que nada. Pero son dos tareas, el de replicar la lluvia. Bueno, esto tiene mucho puntaje porque es algo ya que les comparto. Y otro que es un reto libre en el cual utilicen curvas. Pues puedan replicar este ejemplo, sin embargo, pues preferiría que fuera algo un poco más creativo, ¿cierto? Pues más que solo replicar. Bueno, entonces miremos cómo está hecho el código de la lluvia.
Básicamente tenemos la curva que nos controla la lluvia, la duración, este pues tiene un audio que se reproduce, el sistema de partículas, el módulo principal y el módulo de emisión que son los que necesito para este ejercicio. Cuando él empieza, pues obtiene el sistema de partículas, asigna el main, el módulo main al main del partículas, la emisión a la emisión de las partículas, cambia la duración con base en este atributo serializado. Y el rate over lifetime utilizamos el mismo truco, es una curva que va a ser esta curva que tengo serializada. Aquí lo puedo cambiar por intensidad, voy a hacer el cambio de una vez. Como la curva está multiplicada por 1000, pues cuando la curva llegue a un 1 es porque van a haber 1000 partículas por segundo en ese momento. Eh, Obtengo el componente audio source porque pues tengo un audio. Y aquí reproduzco el sistema de partículas en el awake. No lo tengo con un botón, sino que apenas uno le da play, pues empiezan a reproducir. Luego acá, si aún hay lluvia, si la lluvia no se ha terminado, voy a evaluar el volumen del audio con base en la curva. Así que cuando la curva esté bajita, la lluvia va a sonar pasito. Y cuando la lluvia esté fuerte, pues va a sonar fuerte. Pero no solo eso, como nosotros le asignamos esa curva al sistema de partículas en la emisión, cuando la lluvia esté fuerte, de acuerdo a la curva, van a haber más partículas y cuando la curva esté bajita, pues van a haber menos partículas. Entonces llueve más fuerte, hay más gotas, llueve pasito, hay menos gotas. Y suena más fuerte o suena más pasito. Preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Yo sí una pregunta, es más en cuestiones del efecto. ¿Los truenos que suenan son del efecto de sonido, sino que suenan muy al fondo y solamente cuando se les sube sonido se percatan o siempre están sonando? Sí, siempre están sonando y efectivamente como a veces el volumen se baja, pues igual siempre suenan, pero pues hay unos puntos de loop donde suenan más que otros, pues porque este archivo de audio que estoy utilizando aquí más o menos se alcanza a notar pues que hay unos picos que son cuando hay unos truenos, entonces no están pues como controlados, sino que realmente es como completamente aleatorio, pero cuando el volumen esté muy bajito pues el trueno va a sonar muy pasito o como si estuviera muy lejos, mientras que cuando el volumen es alto pues sí alcanzamos a apreciar todo como el sonido como es. Si miramos aquí en esos puntos, por ejemplo, el volumen es cero, aquí el volumen es apenas un 10% y solo es en esos puntos que los empezamos a sentir más. O por ejemplo aquí sería llueve muy fuerte, muy rápido, decae hasta el 30% del volumen y de las partículas, aquí habrían 333 partículas por segundo, vuelve y sube a 500 partículas por segundo y 50% del audio y luego vuelve y cae, que lo podemos ver aquí, pues ahí no les va a llegar el audio, pero sí la cantidad de partículas va a responder, tengo el objeto apagado, va a responder a esa curva. Y aquí podemos ver cómo la emisión se cambió a eso. Y pues, si bien les estoy mostrando aquí el efecto con la lluvia, pues esto es algo que podremos hacer con muchos efectos para poder controlar, tener como una curva que nos permita modificar el efecto de forma muy dinámica. Algo como lo que les mostraba en el video de League of Legends de Echo, que modificaban la curva y podíamos ver diferentes parámetros comportándose de acuerdo a esa curva. De hecho, el efecto del fuego, eh, que es este de acá, ya lo voy a aprender, pago por acá el personaje, también tiene el mismo concepto de que tiene una curva aquí, va a crecer el fuego, se queda quieto, decrece rápido y luego se termina de cerrar despacio. Y ahí está, y fue siguiendo lo mismo la curva. En este caso ya pues se están modificando otros parámetros, pero es, digamos, el mismo truco básicamente. Retomemos por acá el código y qué preguntas adicionales tienen. Yo ya tengo una, pero con respecto al sprite con el que estás trabajando de la lluvia, pues ya con el material, Ujú. pues en qué momento, pues ya le calculaste el momento en el que pasa de ser la lineecita a ser el círculo que se esparce, o Son, cómo son es dos, eso. son dos sistemas de partículas. Ya voy a mostrarles esa partecita. Entonces veamos aquí y miremos cada una de ellas. Aquí está el primer material, es
este de acá, que de hecho si notan la lluvia es el mismo partícula por defecto de Unity, es decir, es el circulito que siempre vemos. Y eso es con lo que estoy haciendo esa lluvia. ¿Cuál es la diferencia? Que está muy estirado. Noten que el valor es aleatorio y en Y es mucho más grande. Pongámosle aquí un valor exageradísimo para que lo notemos. No tiene lluvias muy largas. Si le pusiera pues aquí un 10, serían supremamente largas. Pero es la partícula Unity alargada aquí con el star size. Y el circulito que dejan es un subsistema de partículas. Veamos cómo se hace eso. Entonces voy a tener aquí este sistema de partículas, este mismo pues del ejemplo, voy a poner menos partículas. Y yo quiero que cada una de esas partículas me genere otro subsistema de partículas. Entonces voy a crear aquí otro sistema de partículas. Voy a crear aquí Particle System. Voy a crear por acá uno que sea estirado en dirección del movimiento, que sea una esfera. Y esa esfera radius thickness 0 para que salgan desde afuera de la esfera. Las partículas deben ser mucho más pequeñas. Les voy a quitar aquí el loop y las voy a poner que sean con un burst, que es necesario hecho para lo que voy a hacer. Entonces ahí salen 30 partículas, por ejemplo, listo. 30 partículas, que 30 es mucho, le voy a cambiar a 10. 10 partículas, listo. Y van a ser mucho más pequeñitas. Entonces aquí star size, aleatorio entre dos constantes. Listo, ahí está. Quiero que van mucho menos tiempo y una velocidad inicial más pequeñita. Ahí está. Pondré un radio un poquito más pequeño. Un color aleatorio. Que va a ser como, pues, entre rojos. Listo, como siempre, el color over lifetime. Ya van a ver para qué estoy configurando estos parámetros. Entonces, este de acá. Y le pondré gravedad. Entonces aquí gravedad 1. Vamos cómo queda. Pronto un poquito menos, 0.5. Listo. Y lo que yo quiero hacer es algo tipo fuegos artificiales donde cada como particulita explota y suelta estas otras particulitas de acá. Es lo que voy a hacer en ese momento. Entonces voy a tomar, de hecho voy a utilizar este mismo de referencia. Voy a llamar este subsistema porque ese es el que deja cada uno cuando explota. Y voy a crear otro que es el sistema principal. El sistema principal pues va a ser más gordito. No tiene gravedad. Tiene forma de cono. Entonces salen estas y cuando cada una llegue va a explotar. Es básicamente la idea. Voy a ponerle a ese un tiempo de vida aleatorio y velocidad aleatoria de modo que no lleguen todas como hasta la misma parte. Y las voy a estirar un poquito más en respecto al movimiento. Tendré que darles un shape, un ángulo más grande, un radio inicial más grandecito. Inclusive más. Bueno, ahí están. Y nuevamente la idea es que esto salga y cuando mueran llamen al otro sistema. Listo, ahí está. Voy a ponerles un tiempo de vida más cortico porque algunas alcanzan a salir de la pantalla. Eh, 0.25 y 0.75 y una velocidad inicial un poquito más rápida. Bueno, por ahí más o menos va lo que estoy buscando. Y ahora, ¿cómo hacemos que cuando el sistema principal, llamar a este sistema principal,
que cada una de estas partículas llame a las otras partículas cuando muera. Es lo que vamos a hacer en este momento. Creo que les voy a cambiar eh, más bien directamente el tamaño en Y directamente aquí. Entonces en X va a ser al azar, en Z también y en Y también, pero mucho más grande, a ver así. Listo. Y eso lo hacemos agregando un módulo que se llama subemitters. Cuando agrego el módulo subemitters me va a preguntar cuál es ese sistema de partículas que va a salir. Voy a ponérselo como hijo primero. Y luego ahora sí lo arrastro, el subsistema. ¿Cuándo va a pasar? Aquí lo puedo decir que en el nacimiento, cuando colisionan o cuando mueren. Aquí quiero que sea cuando mueren. Entonces noten, ahí está. Cada vez que muere el sistema, va a llamar a las otras partículas. Y una pregunta. Sí. Ya que le hiciste hijo, no se activaría si tú le das play. El subsistema de por sí, en Eh, cualquier momento. no, por eso que acabamos de hacer de ponerlo como subemitter, él entiende que los subemitters son hijos que solo se van a activar en puntos específicos, en este caso en el punto de la muerte. ¿Y cuánta cantidad de subemitter se pueden poner en una sola parte? No, tantos como quiera. Pues mira, aquí le das Ah, uno vale. más y vuelves a agregar otro. Pero ese mismo truco es el que tiene las gotas de lluvia. Cuando mueren, entonces dejan el ripple, la onda de agua. Hasta aquí me he hecho entender. Es claro, pues como esta partecita que acaba de explicar de los subemitters o qué preguntas tienen. Pero los de lluvia, entonces todos mueren exactamente al tocar el piso. Creo Sí, que es con porque collision, ¿no? con colisiones, No sería con exactamente. colisión. Sí, sí, lo tengo pues lo tengo que cuando colisionen con el piso mueran y cuando mueran hagan la onda. Ah, ok, ya Sino que vale. no tenía sentido para mí detectar la colisión y que luego la partícula siguiera. Pues para qué voy a poner una partícula y ir por debajo del piso. Te la puse a morir y que cuando muriera pues sacara la onda. Pero sería lo mismo, sí. Ujú, Ah, ese, ok. ese parámetro yo que tienes ahí, que es el probability. Que... Es porque digamos que yo no quiero que todos exploten, solo el Ah, sí. 25%. Entonces si le pongo punto 25, solo explotaron. Pues hay una probabilidad de que exploten o de que no exploten. Listo, E listo. inclusive yo podría decirles que den el color. Voy a ponerle aquí para que lo notemos. Este subsistema, blanco y blanco. eh, y le estoy diciendo aquí que hereden en el subemitter que se me perdió. Subemitter. Ah, es porque tengo que ir al principal. Y aquí en el subemitter le active que hereden el color. Y ah, al parecer. Ah, bueno, no, ya. En este caso el color no funciona por una razón. Voy a volverme, ya les explico por qué no me funcionó el que heredaron el color. Pero es porque cuando eso tiene un color over lifetime, van a heredarlo cuando ya está cuando toman el color es cuando se mueren. Y cuando se mueren, pues ya estaban transparentes del todo. Entonces por eso pues heredaron un color transparente y no se veían. Entonces, bueno, esa fue una mala estrategia aquí. Voy a ponerle aquí este slot fade, pero pues no va a cambiar nada de lo de ahorita. Y voy a decirle aquí que no herede nada. ¿Sí, Yo. sí? Sí, dígame. Y si lo pones en loop, ¿enviarían en el momento en el que se mueren igual o...? Sí, pongámosle aquí un loop. eh, de hecho, cambiemos entonces aquí el principal. Quitémosle el burst y pongámosle que se emitan 10 por segundo, digamos. Y ahí está. Pues aquí muy Yo, hecho a la carrera, pero ahí está nuestros fuegos artificiales. Sí, preguntas. yo, dos dudas. La primera, cuando activas el zoom emitter, ¿él detecta automáticamente que está de hijo o vos lo arrastras y luego lo pones de hijo? Debe arrastrarse, es decir, es un objeto serializado. Aquí. Ah, ok. No recuerdo si funciona sin hijo, probemos de una vez para estar seguros. También funciona sin hijo, sí, también funciona sin ser el hijo. Sin embargo, lo que no me gusta de tenerlo por fuera es que parecen como dos sistemas separados, mientras que así yo ya sé que este, pues, es parte de ese efecto grande, por así decirlo. Y tenemos la ventaja de que no se va a llamar a pesar de ser hijo por el hecho de que está asociado como subsistema, pero no lo tiene que Y, poner como hijo. ok. Y no, igual para moverlo, por ejemplo, si uno quiere mover el efecto y Eso, tal, es más fácil mover el papá. sí, sí, tiene pues Y, algunas como ventajas. Listo, y preguntas lo, adicionales, dale. y la otra, ahí sale en el subemitter dead.
existe una manera, o sea, ¿cuáles son las otras opciones que uno puede tener? Cuando nace, entonces aquí las vemos es que nacen, pues en el momento en que nace se explota. Tenemos cuando colisione, pues collision o trigger son dos tipos de colisión diferente. Cuando colisione o atraviese. Ujú, exactamente. Y manual, no sabría cómo se activa manual, la verdad nunca lo he utilizado. Tocaría buscar en la documentación. Pero es la otra opción que hay, básicamente. ¿Preguntas adicionales? Profe, las partículas de pues, del subemitter spawnan en el pivote de las padre, En ¿o qué? el pivote del ¿O dónde padre en el spawnan momento de la muerte, específicamente? sí. Pivote del Ah, padre en ok. el momento de la muerte. Que hecho Ujú. aquí pues sería mejor tener uno que fuera más como arriba por cómo viene Ajá. cada partícula. Es más, lo podemos resolvámoslo aquí de una vez para que no sea así como lo tengo en este momento. No voy a alargar la partícula. De hecho, le voy a poner aquí que el tamaño es 0.001. Y le pondré aquí el módulo trail y con eso lo resolvemos. Porque así pues iba a explotar en el punto correcto. Le pongo un trail. El trail le pondré aquí en... Pues hay varias opciones de hacer eso. Miren que le puse un tamaño muy pequeñito. Ah, bueno, le he asignado material, le pondré el mismo partículas. Y no se ve porque está muy muy pequeñito, porque pues le puse el tamaño muy pequeñito. Pero entonces aquí le voy a poner que el tamaño no afecta el ancho. Es una opción. Y ya aquí le cambio el width. O se lo puedo poner pues con una curva. De modo que empiece pues que empiece y termine más delgado esto de acá. Entonces el... Y voy a cambiar esto aquí. Tan flat. Listo. Que me quede más simétrico, pues voy a apuntar las curvas como al mismo lado. Listo. Entonces ahí está el trail. Lo que estamos viendo aquí es un trail y explota. Que no me gustó cómo se vio. De pronto probar algo como esto. Eh, tampoco me convence. Sería mejor poner una línea aquí, pero pues ya sería buscar uno que yo tenga que sea una línea. Pero tengo muchos. No, bueno, algo como esto. Yo sí le puedo poner ese mismo aquí. Este está chévere como confeti. Si uno quisiera un cuadro. Es si uno pusiera un cuadro. Creo que ese está bien. Listo. Entonces nuevamente explota en el punto del pivote respondiendo a la pregunta de Muñoz. Ya es ajustar el pivote de modo que sí quede pues como en el punto que lo necesitamos. Preguntas adicionales. Yo Sí, supongo que ese módulo también se puede modificar por código para cambiar el que se emite. Momento exactamente, sí. Ese es un atributo del módulo que se llama subemitters y claro, podemos venir aquí, vamos a ir al del ejemplo. Voy a crear aquí punto subemitters módulo, subemitters y acá pues como siempre lo asigno. Punto sub... mm, que charro quedó con el mismo nombre. Subemitters. Y aquí podemos, digamos, estar subemitters punto. Y aquí están agregar subemitter, inclusive se puede agregar por código. O se pueden revisar, pero esos están en desuso. ¿Dónde estará el que sí es? Ah, bueno, se pueden agregar, se pueden remover, se puede modificar la probabilidad. Digamos, quiero cambiar la probabilidad por código. Entonces voy a bajar la probabilidad a 0.5 y aquí, no, ¿a cuál de ellas? Si tengo varias al cero sería el primero, el uno es el segundo, obviamente. Y les cambio, digamos, la probabilidad a 0.5. Pero sí, claro,
Y como vemos, pues también podemos agregarlo por código. Entonces, digamos, si solo queremos uno y lo queremos ir cambiando, podemos eliminar el actual, agregar uno nuevo y bueno, pues ya seguirá funcionando. Inclusive podemos cambiar, me imagino que el tipo, la razón pues por la cual emite, ya me tocaría buscar aquí con set cuál de los sets es. Set emitter properties, quiero cambiar el del cero y eso es la propiedad de cuál va a heredar, pero ese no era el que estaba buscando, pero bueno, pues sí, básicamente ya es buscar en la documentación cuál de ellos es, pero sí, cualquier módulo lo podemos acceder por código. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a mirar el de la lluvia. Y en el de la lluvia entonces tenemos este sistema, lo voy a sacar de acá para que lo veamos, que lo que no era, este de acá. Y miremos que es una partícula súper sencilla que hace esto, que como podrán imaginarse lo que tiene es un size over lifetime y un color over lifetime. Y cada partícula de gota de lluvia que cae, pues va a dejar esto. Si queremos que el ripple o la onda que deja pues sea más grande o más pequeña, podemos decirle que herede el tamaño. Y las gotas más grandes pues dejarían ondas más grandes. Podríamos hacerlo de esa forma. Hago una aclaración acá y es que aquí lo estamos haciendo que cada partícula emite esto. Sin embargo, cuando uno tiene una lluvia muy fuerte, esto pues porque se nota cuando la lluvia es bajita, que cada una es una onda. Pero si vamos a hacer una lluvia muy fuerte, podemos dibujar las ondas en el piso sin tener que sea que hereden. Y uno no lo va a notar porque hay demasiada lluvia. Entonces, pues esto es más como para lluvias bajitas, en donde uno alcanza a notar el comportamiento de cada partícula. Ahí, Julián, ahorita que había preguntado, queda claro cómo está hecho la onda del piso. Sí, Gio, pues básicamente, Gio, entonces esta es simplemente una onda que no es loop, sino que se reproduce cuando colisiona con la partícula, ¿cierto? Exactamente, y por eso está aquí en burst. En el burst le Ujú, puse un contador de uno y sale una, básicamente. ok, es muy parecida a la onda expansiva del de las rocas. Sí, yo creo que hasta habría usado la misma textura, pues porque yo reutilizo muchas texturas, solo que esta no tiene normal map. Bueno, Ok. este es básicamente, como les digo, el último tema de sistemas de partículas. Ya en la próxima clase empezamos con shaders y pues quedan unos retos como siempre, que es el de crear un efecto libre, pero pero que tenga valores que sean controlados por una curva hecha por código. Esta es la última tarea, junto con replicar el ejercicio de la lluvia. Aquí igual está pues como la explicación del código, esta partecita de acá, cómo se accede a los módulos, que ya lo habíamos visto igual en clase, más como a modo de repaso. Y ya nuevamente con esto pues ya estamos listos para iniciar con shaders. Este de hecho es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la idea es que aprovechemos para responderla antes de que terminemos como el tema de sistemas de partículas. ¿Alguna pregunta de pronto adicional de eso o de partículas antes de que cambiemos la próxima clase de tema? Yo tengo una pregunta, pero es respecto a la clase pasada. Es para preguntarte si de pronto la subiste o no. Es que yo Mm, no estuve en una parte porque estuve en lo de Mocap, entonces me gustaría como verla. es verdad, es verdad. Yo el fin de semana estuve calificando parciales y se me olvidó, se me pasó por completo subir las clases. Ahorita las dejo subiendo. Gracias por el Ah, listo, recordatorio. listo. Ah, yo tengo una pregunta, pero no es ya de partículas, sino ya es una personal con... pues como estoy utilizando shaders para el juego de taller, quisiera una pregunta puntual. Dale, Es que, dime. pues ahorita o lo puedo decir ya o Sí, sí, dale de una vez. la clase. Es para saber si por código se puede acceder exactamente a un... Obviamente creo que se pueda, pero no sé cómo hacerlo. Acceder a un parámetro que ya tengo creado en un shader. Sí, eso lo vemos en la próxima clase, pero básicamente uno accede al componente render.material.set, digamos, eh, uno le pone paréntesis, comillas, digamos, el atributo que yo quiero modificar se llama color, entonces color, coma y el valor que le quiero asignar. Pero sí, sí, a cualquier valor podemos acceder por código
y ya el nombre de ese valor es el nombre de la variable que uno le puso y si está utilizando el shader graph, el nombre aparece abajito con un ID. De hecho, la idea en el tema de shaders, pero vamos a ver cómo nos va, es mostrar cómo se hace por código y luego cómo se hace en el shader graph. Yo he intentado eso algunas veces, pero a veces resulta más confuso porque les parece raro pues verlo en dos partes diferentes. La idea es que pues vayan dando como la retroalimentación y si les parece muy confuso uno de los dos, solo lo hago por código, porque por shader graph hay mucha más documentación en internet que por código. Pero igual pues sí, la idea es que veamos cómo se hace de las dos formas. ¿Alguna pregunta adicional? Ojalá de partículas antes de terminar, cómo de darle el cierre al tema. No, bueno, cualquier duda que hayan tenido adicional me van contando y ya la revisaremos en tutoría. Eso es todo por hoy. Voy a dejar subiendo las clases de una vez y cualquier cosa me escriben o piden tutorías. Recuerden que las tutorías no solo son para entregar ejercicios, pueden pedir tutorías para responderle las preguntas que tengan de programación gráfica. Eso es todo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Listo, profe, Gio. gracias. Hasta Muchas luego. gracias.